going on, everybody? Welcome back. Today we're gonna make some chilaquiles. Bienvenidos, amigas y amigos. Hoy vamos a hacer unos ricos chilaquiles. Hay que empezar, vamos a cortar las tortillas. Yo estoy utilizando 4 tortillas por persona. En total estoy utilizando 20 tortillas. Córtenlas al tamaño que ustedes deseen. We're going to go ahead and gather our tortillas up on a stack, and we're going to go ahead and begin to cut them. We're cutting them into squares. Cut them as big or as small as you like. And I'm using about 20 tortillas for about 4 to 5 people. It's totally up to you. And there you go, we have our tortillas. Next step is to fry them. Go ahead and add a reasonably amount of oil. It might seem like a lot of oil, but remember, we're frying the tortillas. We're not toasting them, so we want them nice and crunchy. If you have too many tortillas, go ahead and do batches of 2. Después de que tenemos nuestro aceite en una temperatura perfecta para freír nuestras tortillas, pónganle bastante aceite porque recordar que estamos friendo las tortillas, no las estamos dorando, ¿ok? Y si tienes muchas tortillas y tu cacerola no está tan grande, hazlas en 2 partes para que no tengas un montón de tortillas quebradas. Voy a hablar del chilito. Ahora, vamos a ocupar 8 chiles California y 2 guajillos. Los puse a cocer por unos 10 minutos y les tapé. Y ya están perfectamente tiernitos, listos para hacer la salsa. In this case, I'm using 8 chiles dry California and 2 dry guajillo chilies. I took the seeds out, took the veins out. I put them to boil for about 10 minutes with the lid on, and they're ready to go. Solamente para las especias vamos a utilizar un ajo y una pizquita de comino. I'm using 1 garlic and cumin for the spices for this chilaquiles. I want to add something else. If you like them spicy, add a chile de árbol. Si te gustan los chilaquiles un poquito picoso, ponle un chile de árbol y salen bien rico. As you can see, tortilla chips are now golden brown. Before all my tiny little bits from the bottom start burning, I'm going to remove all my tortilla chips and clean my oil. I'll show you how in just a second. Bueno, amigos, miren, nuestras tortillas están bien crujientes y doraditas y tienen ese color perfecto. Hoy lo que estoy haciendo, porque tengo muchísimas tortillitas abajo, para que no se me quemen, voy a limpiar nuestro aceite antes de agregar las otras tortillas. Y ya por fin, ya que pasó todo eso, vamos a hacer nuestra salsa. Solamente dejamos un poquito de aceite y vamos a agregar nuestra salsa que ya habíamos licuado. After having all the tortilla chips nice and ready, we're going to go ahead and fry our chile and add some seasoning. I'm using some chicken bouillon. You can use salt if you prefer. Voy a agregar como una cucharada de consome de pollo para sazonar nuestro chile. Tú le puedes agregar sal si te gusta más. And that's it, guys. It's super simple and it's so delicious, and it was really a go-to breakfast item for us, or it could honestly lunch and dinner as well. There was never a too perfect hour to be eating chilaquiles, and now it's time to plate it up. Ok, amigos, ahí lo tienen, unos chilaquiles riquísimos. Yo prefiero con chile, que estén bien picosos, pero mis niños iban a comer, pero ya está en las manos de ustedes en sus casitas cómo les quieren agregar o quitar. Yo los sirvo con lechuguita, con cebolla y queso y crema. Que no me falte la crema ni el queso. Pero una salsa, sí me faltó en este caso agregar una salsita. No tenía, perdónenme, pero se las debo hasta la otra. Muchísimas gracias por estar conmigo y estar en mi canal y mirar mis videos. Este es un platillo que de veras me toca el corazón y es un platillo que me recuerdo todas las mañanas mi mamá haciendo unos chilaquiles con unos huevitos fritos. ¿A poco no? Thank you guys so much for watching and to being here and, you know, supporting my channel. I really appreciate it, and I hope you make this plate at home. This is a no-fail recipe. It's really simple, you guys. Make it fun and delicious. Until next time. Hasta la próxima. Cuídense mucho y un abrazo muy fuerte.